la clase en la modalidad virtual en el día de hoy. Como ustedes lo han ido explorando y me alegra que todos ustedes se hayan como tomado el trabajo de hacer lectura y eso me llena de satisfacción escucharlos a todos y a cada uno de ustedes. Bajo ese orden de ideas, entonces, quiero comentarles que el primer tema es el que está enlistado en nuestro acetato número 1, que se denomina el trabajo jurídico en el contencioso constitucional. Quiero explicarles primero que todo un poquito como el nombre que le coloqué a este título, a esta clase, porque marca como tal vez una diferencia de lo que se hace en otros sectores de la academia. Lo que quiero significar aquí es que a mí no me interesa eh, llenarme la boca de palabras que no son mías, ni mucho menos de trabajos que han desarrollado grandes juristas, grandes expositores del derecho, grandes académicos, pero que cuando uno ejerce la profesión de abogado, de una u otra manera no le encuentra una conexión real. En ese contexto quiero contarles que el título del trabajo jurídico en el contencioso constitucional es desde el punto de vista práctico, sin que ello quiera significar que los aspectos dogmáticos o los Hágame los que aspectos no es tan válido. formales que son propios de la academia no se tengan presente. Lo que sucede, tal como se explora en la película, es que más allá de recitar pasajes y pasajes escritos por otras personas, lo mejor que podemos hacer nosotros es contarle nuestras propias experiencias, de nuestras propias investigaciones en estos temas. De manera que ese es el marco general y la razón del título. A continuación voy a tratar de explicar en términos generales de qué se trata nuestra actividad académica en el día de hoy. Tal como ustedes lo pudieron apreciar en el material que analizaron y que van a seguir analizando, el trabajo jurídico constitucional que comenzó a partir de la expedición y puesta en marcha del nuevo régimen constitucional de 1991 dije el uso de otras lógicas, palabras más, palabras menos. Cuando yo me refiero al uso de otras lógicas, es a otros métodos de interpretación, como lo vamos a explorar más adelante. Cuando contrastamos este pequeño resumen con la película de Robin Williams, lo que ustedes podrán cotejar, entre otros asuntos, es que el profesor buscó que sus alumnos resolvieran un gran teorema matemático a partir de la denominada matemática del caos. La matemática del caos fue algo que se trabajó desde a comienzos del siglo pasado por los soviéticos y dejó de lado lo que nosotros básicamente habíamos trabajado como estudiantes de los cursos intermedios y aún profesionales sobre aquel modelo euclidiano, lineal y perfecto de las matemáticas propias de esa época. Eso es la reforma que surge a partir de los estudios matemáticos va a influenciar las ciencias sociales, entre ellas el derecho, y se comienzan a dar de a poco en poco cambios en el derecho, como es lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos. ¿Ok? Muy bien. Mm, También quiero significarles que lo que aquí se pretende, a manera ya introductoria, es contarles que a partir de ese movimiento constitucional que se generó en 1991,
recién creada Corte Constitucional se le asignaron diferentes funciones, atribuciones y competencias. Básicamente para lo que vamos a explorar aquí, esas funciones, atribuciones y competencias tienen que ver con el control judicial de la función legislativa y un tema muy, muy sólido hoy en día, que es la revisión de los fallos que en forma eventual recoge selecciona la Corte para su análisis y adecuación a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, recordarán ustedes lo que les dije del maestro Ciro Angarita Barón, que una de las primeras glosas de esa sentencia, por favor apagan los micrófonos, los que no están, por favor. Entonces, una de las primeras glosas de esa sentencia es permitirnos entender que el derecho en Colombia cambió, que ya no estábamos frente a un derecho cuya única fuente era la ley. Por favor, apagan los micrófonos los que están por ahí prendidos. Sino que en 1992 lo que se va a luchar, y no fue una tarea fácil, es que los jueces también crean derecho. Y muy a pesar de lo que ustedes creen, lo que vamos a encontrar es que en las prácticas reales del derecho constitucional colombiano que rigió hasta 1991, estábamos realmente era en un estado de derecho, en un estado de legalidad. Bajo ese orden, entonces creo que desde sus inicios, la lectura atenta de la sentencia P-407/92, que ha sido reconocida como una sentencia fundacional o una sentencia hito, que aún se utiliza en todos los estados judiciales, es necesario tener presente eso. Hoy, después de muchos años de trajinar con la ampliación del sistema de fuentes en nuestro sistema normativo, ustedes podrán observar que no solamente los legisladores y los jueces crean derecho, que hay otros entes que también crean derecho, y eso va a llevarnos a entender que estamos en un sistema normativo, en un sistema jurídico muy complejo. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden a participar en la clase, por favor. Recuerden lo que les dije la primera vez que nos vimos por este medio, y es que se sintieran como una clase de introducción al derecho. Entonces, yo quiero que en este momento, sin que ustedes tengan nada distinto que su propio criterio jurídico, escriban un párrafo corto, porque es que los abogados escriben muy largo, sobre lo que hemos entendido por derecho. Y eso nos servirá de abrebocas para todo lo que viene en esta clase. Por favor, tienen 3 minutos. Cuando estamos en clases presenciales, mi amigo y compañero, mi abogado, compañero de oficina, Julián Gualdrón, les pone música. Yo no sé si le podamos poner a ustedes una música muy hermosa que tiene que ver con la libertad y la dignidad de la persona humana, que es el tema de la banda musical del Gladiador. Entonces, mientras ustedes piensan, nosotros vamos a buscar la banda musical Yo, para qué Colombia. pena, es que no entendí bien, es que no se escucha bien. Ya. Bueno, yo quisiera pedirles a todos que por favor, cuando no estén en el uso de la palabra, apaguen los micrófonos, porque al apagar los micrófonos nos permite que el audio y el video sean mejor recibidos. De acuerdo a la forma que yo dicto la clase, en este momento, las clases presenciales, en este momento los convoco a todos ustedes para que en 3 minutos, de manera muy, muy sencilla,
pero de manera también muy transparente, es decir, sin que consulten otros textos diferentes a su criterio jurídico, puedan contarme qué han entendido por derecho. Entonces, tienen 3 minutos. ¿Sí está clara el mensaje? Pero el texto lo escribimos en el chat o lo Sí, leemos doctor, ya ahora. escuché bien, gracias. No, ustedes lo escriben allá y luego lo leemos, leemos algunos y algunos piden la intervención. ¿Listo? Perfecto. 3 minutos. Y por favor, todos cierran los micrófonos, ¿ok? Creo que lo entendí bien, toca escoger cualquiera, sí. No, colegas, creo que el tiempo ya es el suficiente. No lo podemos desperdiciar mucho. Le concederé el uso de la palabra a 3 compañeros. Por favor, cierran. Paola Valencia, si se puede, por favor, doctor. Por favor, cierran todos los micrófonos. Entonces, vamos a escuchar a 3 compañeros para que, por favor, los demás guarden silencio, es decir, apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, eh, ¿quién? Bueno, la primera interviniente entonces es Paola Valencia. Paola, bienvenida y la escuchamos. Todos, por Buenas, favor, atentamos nota de lo que escribió. buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor Leal. Para mí, el derecho es no apartarse del buen camino según el sendero, pues diría yo, de las culturas o de las costumbres de la época en la que nos vivimos. Entonces, para ello, el buen camino, pues según ese sendero que debemos encaminar, se requieren cierta normatividad, ciertas normas que debemos cumplir de forma estricta para no pues violentar lo que es la costumbre y la cultura de la época. Vendría siendo así. Paola, si yo le preguntara cuál
pues después de escucharla, a través de qué medios se sirve el derecho para alcanzar eh, fines tan altruistas como los que usted está asignándole a nuestra preocupación y nuestra disciplina de conocimiento. Aló, doctor, profesor, qué pena. ¿Me, re- me repite, qué pena? Bueno, se lo voy a decir sencillo y directo al grano. Usted acabó de decir una cantidad de elementos muy bonitos sobre el derecho. Entonces yo le Perfecto. preguntaría, ¿cuáles elementos son inherentes al derecho para alcanzar tan nobles metas como las que usted expuso? Las normas serían las normas que cumplen sí, el conjunto de normas que cumplen el derecho, o sea, que hacen parte del derecho para poder alcanzar ese sendero, pues que las costumbres y la cultura nos ha hecho llevar como un buen camino. Serían las normas que son creadas. No sé si de pronto entendí mal la pregunta. No, ahí está bien respondido. Usted afirma que a través de las De la normas, yo normatividad, especificaría, las normas exacta, jurídicas se pueden sí, señor. alcanzar tan nobles fines. Bueno, muchas Quisiera, gracias, Paola. quisiera Ahora participar. escuchamos a otra persona. Me Doctor, está Quisiera pidiendo Pablo, el uso de la participar. palabra, perdón, me ¿Puedo está pidiendo el participar? uso de la palabra Yo, eh, Diana, el, Liliana Triana y John yo. Freddy. Entonces Ah, yo. vamos a conceder y los demás, por favor, apagan, por favor, los micrófonos, por favor. Bueno, buenas noches, yo soy Liliana Teriana, buenas noches a todos. Profesor, muchas gracias por este espacio. Bueno, para mí el derecho es la herramienta que tienen los estados en cuyo centro tiene contenido principios y valores que le permiten a estos, pues al Estado, por medio de normas, organizar y regular los comportamientos entre personas y entre personas y el Estado. Muchas gracias, Liliana. Continúa No, por John favor. Freddy Betancourt. Bueno, yo escribí aquí un texto cortico, dice, el derecho debe ser un puente entre la justicia y la verdad. Es un camino de conceptos que mandan a organizar la sociedad. El derecho debe estar en constante evolución para soportar la demanda de la sociedad. Y por último, el derecho es la constante, la consecuencia de nuestra imperfección, ya que una sociedad utópicamente perfecta no necesitaría derecho. Profesor, yo quiero Bueno, muy participar, bien. por Por favor. favor, no abran los micrófonos hasta tanto yo no observe que me están pidiendo la palabra pues, por el medio que estamos utilizando. ¿Les parece? Bueno, muy bien. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Está Joana Santos? Eh, Joana la escuchamos. Y Alejandra Cabrera. Las dos Hola, pueden buenas intervenir, noches. pero cerramos todos los micrófonos. Bueno, pues yo me basé en el concepto de derecho, que es más bien una connotación de hacer las cosas bien, de que si el derecho está bien, que se entienden como un conjunto de normas, su mismo nombre lo dice, derecho, hacer las cosas bien, ir como seguido de una regla, de lo que es correcto. Muy bien. Ahora, entonces, creo que, ¿quién más nos falta? ¿Alexandra? No, Alexandra ya habló, ¿cierto? No, no he hablado, profesor. Ah, bueno, Alexandra, dale, por favor. Buenas noches para todos. Jamie y Alexandra. Alexandra, para más fácil la comprensión. Para mí el derecho es macro. No podría tomarlo en sentido estricto porque el ejercicio del derecho para nosotros como abogados es entendible de forma global. Yo creo que nosotros los abogados tenemos campo de acción en todas partes. Hay diversas materias en las cuales nosotros podemos participar. Entonces lo defino como una rama o campo de conocimiento para mí, rector del comportamiento y de la conducta humana, que comporta principios y normas con el fin de garantizar
Bueno, Dianita me está pidiendo la palabra desde hace rato, por favor. Entonces, escuchamos a Dianita, ¿sí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Listo, doctor? Aló. Hola, hola. ¿Sí? Sí, ¿Me acá escuchan? estamos, tranquila. Ok. Acá la estamos escuchando perfecto. Bueno, para mí, Derecho es la ciencia de actividad que estudia y profundiza el compendio de normas, principios, parámetros que rigen y organizan el ámbito nacional y las relaciones entre particulares y gobierno con sus ciudadanos, a partir del comportamiento del ser humano y las realidades cambiantes. Porque pues como hemos visto en estos textos, el derecho hace 50 años es uno y va cambiando de acuerdo a las realidades sociales de cada época. Bueno, por favor, cerramos los micrófonos todos, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. No se preocupen ustedes por encontrar una definición universal o un concepto universal sobre el derecho. Por favor, tienen que apagar los micrófonos. Vuelvo a repetir, y la primera recomendación que les quiero dar es que no se preocupen por buscar una noción única y universal sobre el derecho. No se preocupen por buscar un concepto único y universal sobre el derecho. Autores como Herbert Hart, que es uno de los eh, autores a que hace referencia la sentencia T-406 de 1992, específicamente en la cita bibliográfica número 7, frente a lo cual se dijo por los conocedores del derecho colombiano que el profesor Herbert Hart había tenido una profunda influencia en las primeras decisiones de la Corte Constitucional, y eso es cierto. Desde luego también hay que apreciar que Herbert Hart hace mucho tiempo escribió el concepto del derecho y que ya estamos en una era postcartiana. Pero vuelvo a insistir, tuvo enorme importancia. En ese texto, Herbert Hart y otros autores como Carlos Santiago Minos nos cuentan que, que una de las preguntas más persistentes entre todos los miembros que hacemos parte de la comunidad jurídica es que no vamos a encontrar una única respuesta sobre el derecho. Y yo añadiría a eso algunas razones por las cuales no podemos encontrar una única respuesta. Razones de orden ideológico, primero que todo, de orden filosófico, de orden lingüístico, de orden práctico, de la eficacia. De manera que yo los invito a pensar de otra manera, y es desde las prácticas reales de los abogados, porque lo que ocurre una vez uno termina sus estudios y ingresa al mundo laboral, va a encontrar que el derecho en concreto, no todas esas nociones y ese sentimiento de equilibrio y de alcanzar metas muy plausibles y valiosas para las sociedades humanas se cumplen. Y de ahí que se hayan venido desarrollando otras escuelas de entendimiento del derecho como la que lidera Duncan Kennedy en Estados Unidos, donde Norteamérica, donde lo importante es el mundo real de los abogados. De manera que aquí lo que vamos a tratar de dibujar es un paisaje sobre las prácticas reales del derecho. Y dos, que les pediría el favor como segunda recomendación, que no le asignen al derecho tantas cargas y tantas bellezuras. En el pasado los abogados sentíamos que todo giraba alrededor del mundo del derecho y nos creíamos seres muy diferentes a los demás. Hoy en día, si bien es cierto, el aporte que hacemos los abogados es de alguna manera significativo para las sociedades humanas, no es práctico cargarle todos esos pergaminos y esas búsquedas, situaciones que solamente pueden
estar en el mundo de la utopía. Vamos entonces a esa primera idea, que nos alejamos un poco de esas concepciones abstractas, metafísicas, lineales, y que fueron parte del ideario y del imaginario colectivo de los abogados del siglo pasado, para entrar en una época donde necesariamente los abogados, como lo veremos en la segunda charla, atendemos casos y los resolvemos. Es la teoría de los casos. Entonces, compañeros, les pido el favor que ustedes en lo posible tengan en cuenta eso. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Y con el pie, mamá. Profesor, buenas noches para todos. ¿Quién tiene el uso de la palabra? José David, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros de este curso. Profesor, usted manifestaba que dejáramos de un lado esas definiciones esbeltas y bonitas en la definición del derecho, ¿no? Y que fuéramos prácticos a la hora de definirla, ¿no? Para usted, ¿cuál sería esa definición de derecho? Pues aplicando lo que nos ha manifestado. Es que usted en los textos, cuando busca derecho, lo que nos enseñaron en la universidad, lo que mira uno muchas veces en la jurisprudencia, en la doctrina, pues es ese concepto adornado de palabras Poético sobre el derecho. y hasta retórico muchas veces, ¿no? Valga la palabra también. Entonces, pues, no sé, me causa curiosidad, no sé si mis compañeros quisieran escuchar tal vez su definición práctica de derecho, no sé. Qué pena. Yo le voy a responder a través de un texto que me llamó poderosamente la atención en el año 2010, que se llama El derecho y el revés, escrito por dos connotados profesores de derecho administrativo españoles, uno de ellos atendiendo el otorgamiento de un doctorado honoris causa por parte de una universidad española. Y él, en ese texto, que es un diálogo epistolar con otro insigne profesor, en su discurso de aceptación del doctorado honoris causa, se preguntaba que qué es el derecho, y que después de haber litigado más de 30 años, haber ejercido la academia, la magistratura, el ejercicio profesional, él, en esas abultadas horas y edad de su existencia, había llegado a la conclusión que todo lo que había aprendido sobre el derecho no existía. Y si a mí me piden una, eh, una noción que nos acerque al derecho, diría que el derecho es lenguaje y el lenguaje es derecho. En ese sentido, los textos normativos son un instrumento, un acto de comunicación, pero también son un símbolo de lo que representa las especiales circunstancias y conmovisión de una sociedad humana en un momento determinado. Esa forma de percibir el derecho está consignada en una sentencia de la Corte Constitucional, donde tuvo la necesidad la Corte o la obligación de resolver una demanda dirigida contra la expresión hombre, consignada en el artículo 33 de la Constitución Política. Yo remataría simplemente el tema diciendo lo que acabo de exponer. No tengo hoy en día una visión tan optimista de lo que ustedes entienden por derecho. Estamos en un modelo altamente complejo, altamente tecnificado, y eso los obliga a ustedes a estudiar permanentemente no solamente los textos normativos y jurisprudenciales, sino las prácticas reales de los abogados. Me explico.
Cuando uno es abogado en ejercicio y le toca presentar una demanda, piensen ustedes en una demanda ordinaria laboral, que son hoy en unos temas que son hoy muy comunes, como es la declaración de ineficacia de la afiliación a los fondos privados de pensiones. Un abogado conocedor del terreno lo que hace efectivamente es determinar, por favor apaga, Andrés, por favor apaga. Lo que se hace efectivamente es indagar cuáles son las prácticas de la región y de los jueces que hacen parte de la jurisdicción ordinaria laboral para saber con certeza en qué juzgados le dan y en qué juzgados no le dan. De manera que si usted me pregunta qué es el derecho, no tengo un concepto exacto, sí tengo un sentido muy escéptico sobre los alcances del derecho en las sociedades, pero también decirles que eso nos invita a tener un conocimiento muy técnico sobre los diferentes sectores que hacen parte de nuestra disciplina y de nuestra profesión. Es más, cuando algunos de ustedes afirmaron que el derecho es una ciencia hoy en día, está claro por algunos estudiosos de la teoría del derecho en Alemania, que el derecho no es ni siquiera una ciencia. El derecho es una práctica lingüística, jurídica y discursiva que en el derecho constitucional pesa mucho. Entonces, frente a eso, respondería lo que usted me está preguntando. De todas maneras, pues ustedes son libres de pensar. Yo simplemente le estoy haciendo como una aproximación a lo que vamos a hacer, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Bueno, aquí vamos a encontrar 4 temas que son los que vamos a tratar de analizar en este espacio de tiempo que ustedes de manera muy gentil me han otorgado. En primer lugar, vamos a hacer algún análisis, así sea muy breve, sobre el derecho y el trabajo que se hacía en la Constitución anterior. Luego dirigiremos el examen en los mismos términos respecto al trabajo jurídico constitucional bajo el régimen vigente. Tercero, tiene que ver con los problemas presentes y futuros, los cambios y desafíos. Y lo 4, que es la parte importante de esta charla, que son los métodos a los que yo he tratado de hacer relación con ustedes. ¿Les parece? ¿Aprobado? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, Sí, profe. tratemos de mirar cómo era el derecho bajo el régimen constitucional, o mejor, cómo creen ustedes que nos veían a nosotros los abogados, los que nos formamos en la Constitución Nacional del 86, los no abogados? Yo quisiera hacer una pequeña reflexión antes de proseguir con la temática que me corresponde a mí desarrollar. Brevemente, 2 intervenciones. ¿Cómo creen ustedes que digamos que la sociedad en general y la sociedad en particular nos miraba bajo la égida de la Constitución Nacional de 1886? ¿Quién tiene como una mirada sobre ese tema que nos quiera explicar? Pues doctor, yo pienso que atendiendo pues la filosofía de la Constitución de 1886, pues era un tema más normativo, que no implicaba que esas normas estuvieran cargadas de lo que fueran principios, de lo que realmente fuera el concepto de justicia, que es lo que reviste la Constitución del 91. Entonces, entendiendo eso, pues el papel de los abogados bajo esa Constitución pues era un tema más legalista, más normativo. Entonces, independientemente que fuera o justo o fuera realmente más allá de revisar la situación, por lo menos de la comunidad o de la persona, pues efectivamente se aplicaba la norma fuera como fuera.
Buenas noches, doctor. Bueno, otra intervención. Buenas noches. Colombia, con la Constitución de 1886, se constituyó en un Estado de Derecho. Era un Estado basado prácticamente en la norma. Lo que interesaba allí, con ese modelo estatal, con ese modelo constitucional, era que básicamente todas las decisiones que se tomaran deberían de estar enmarcadas en la ley. No le importaba tanto en su momento al Estado si era justo o injusto, simplemente que a aquella persona que infringiera la ley se le aplicaba la ley con todas, obviamente, sus prerrogativas, independientemente, vuelvo y repito, si había una justicia en la aplicabilidad de esa norma. Bueno, muchas gracias, compañero. Voy a participar, profe. Germán, hágale. Bien, yo tuve la oportunidad de estar, digamos, en ese tránsito de la Constitución del 86 a la del 91. Y lo que encontrábamos precisamente frente a los abogados de la época era que eran unos abogados que recitaban la norma, se la aprendían de memoria, porque eso era lo que hacían valer en los estrados judiciales frente al juez, el juez frío que se dedicaba al imperio de la ley bajo el principio de dura lex, sed lex, y los mandatos judiciales terminaban sencillamente en la adopción de la conducta humana frente al cumplimiento no de esa norma, como lo decían nuestros colegas. Es decir, estábamos en una época en donde el derecho era estático, frío, y no se apartaba ni tenía connotación más allá de un pensamiento evolucionado o un estudio más profundo como se hace en el día de hoy. El mejor abogado era en esa época el que se recitaba los códigos, el que se conocía las normas y lo hacía en los estrados, en derecho civil pues de forma escrita y en el derecho penal frente a la oratoria de la norma ante el juez y el caso. Es como mi participación. Bueno, muchas gracias y cerramos los micrófonos. Nos acompaña en el acetato una pintura que refleja una historia del cine colombiano, la estrategia del caracol. En la estrategia del caracol nos hacen una semblanza de una u otra manera cómo eran las prácticas reales del ejercicio de la profesión y de la judicatura en el denominado Estado de Derecho. Existen otros seriados como fue Betty la Fea, donde si ustedes hacen un poquito de memoria van a encontrar como esa misma semblanza sobre el trabajo que desarrollábamos los abogados en esa época. Era un trabajo, como lo dice Germán, muy lineal y muy sencillo de mirar desde el escenario de la academia. Veamos por qué. En primer lugar, porque el régimen constitucional de 1886, vuelvo a insistir, recogió la idea de un Estado de Derecho. Esos estados de derecho tenían como propósito defender las instituciones, no las personas, y se trasladan de alguna u otra manera las ideas de las revoluciones burguesas, aun cuando algunos actores sostienen que no fue tan así y que Andrés Bello no copió en extenso el Código de Napoleón. Lo cierto es que nosotros llevamos en nuestra sangre una tradición jurídica que se deriva del modelo francés. Desde luego, si eso era así, lo que uno va a tener presente es que el derecho al concebirse como un derecho eminentemente legal cercenó la posibilidad de que se pudiera realizar un verdadero trabajo constitucional. Recuerden ustedes que las constituciones de esa época son constituciones eminentemente semánticas, nominales, y no se dirigen para ser interpretadas y aplicadas por todos los operadores jurídicos
sino que tienen como destinatario primario y último el legislador. De ahí que se usaban poco. También es bueno que ustedes tengan presente, sobre todo para el ejercicio de Alicia, que los operadores jurídicos no podíamos seleccionar ningún texto normativo para solucionar un caso concreto que no fuera la ley. No existían consideraciones tales como ustedes las pueden analizar en las providencias que dicta un tribunal como la Corte Constitucional, donde siempre hay una referencia a sus precedentes y sus líneas jurisprudenciales. Eso no era de recibo en esa época. Y bajo ese orden de ideas, algunos me replicarán diciendo que en la época del Estado de Derecho, en Colombia, cuando menos, la doctrina constitucional y la jurisprudencia podían ser utilizadas a través de algo que se llamaba la doctrina probable, pero eso era una mentira, eso nunca ocurrió. Es decir, los jueces, como decía Germán y otros compañeros, hacían un trabajo jurídico eminentemente literal. Dicho en otras palabras, utilizaban los métodos de interpretación legal que estaban previstos en la legislación. Esto es, en el Código Civil y en la Ley 153 de 1887. Por favor, tengan muy presente eso. Es decir, que no es que se lo esté inventando esta clase, es que era así de real. Muy bien. Por otro lado, desde siempre se nos vendió, desde que tuvimos como la oportunidad de ingresar a una facultad de Derecho, que el derecho era simétrico, lineal, coherente, perfecto, y encontraron una excusa en una imagen geométrica que es una pirámide para explicar lo perfecto del derecho, lo equilibrado del derecho. Fíjense que Ernesto Grun señala en uno de sus apartes que no hay nada más desequilibrado que el derecho, pero nosotros siempre pensamos todo lo contrario. Y si ustedes lo observan de esa manera, no podrán entonces discutir que esas ideas que se nos vendieron sobre la denominada pirámide de Kelsen, que ni siquiera fue su autor ni su defensor, porque ese no fue el trabajo real de Hans Kelsen, sino otro muy diferente. También otra de las caracterizaciones que ustedes van a tener en cuenta es que, digamos, el derecho, o por lo menos el derecho positivo, es absolutamente local, nacional. En esa época, la Corte Suprema de Justicia, que fungió aparentemente como un juez constitucional, ni siquiera se tomó el trabajo de desarrollar una doctrina tal como la conocemos hoy en día sobre el llamado bloque de convencionalidad. Eso fue totalmente ajeno a las ideas que teníamos de esa época, vuelvo a insistir. Por otro lado, nosotros teníamos como un sentido, un criterio muy formal sobre la ley, sobre la justicia, sobre la igualdad, la solidaridad entre los miembros de una organización social como la nuestra. Eran elementos propios de la época que no hacían que el derecho cobrara algo que se llama, que fuera legítimo ante la sociedad. Y eso hizo que las diferentes administraciones del nivel nacional, los diferentes gobiernos del nivel nacional, se vieran abocados a perpetuarse en el poder hasta a través de los llamados estados anormales, el estado de sitio concretamente. Pero teníamos como esos paradigmas. Mire que cuando yo los puse a leer a ustedes, una de las sentencias, que es la sentencia SU 768, si la memoria, no, perdón, sí, creo que es la SU 768 de 2014, si ustedes me corrigen, lo que van a encontrar y van a vislumbrar es cómo en esa época y aún ahora, porque todavía tenemos como esas taras, observamos que la justicia es ciega, que la justicia se adjudica a través de una espada y que siempre es perfecta a la hora de administrar justicia. Es más, muchos de ustedes seguramente todavía conservarán
esas estatuas. Yo creo que a partir de ahora y de esta clase, ustedes deciden un poquito como hacerse un autoexamen muy crítico sobre si realmente esa simbología que se tiene acerca de la justicia es realmente la que tenemos que concebir los abogados de esta época. Fíjense ustedes también que la tarea de los jueces es una tarea muy lineal, muy plana. Utilizan, como lo decía Germán, un método deductivo a la hora de resolver los asuntos sometidos bajo su espectro. El juez, desde el punto de vista procesal, es un invitado de piedra que se esconde bajo los millardos y millardos de expedientes físicos que están en su despacho. La actividad probatoria es bastante tacaña en el mejor sentido de las palabras, porque le enseñan a uno desde el comienzo que es deber de los que alegan un hecho probarlo. Y entonces a uno desde el punto de vista de la retórica le dicen, dame los hechos que yo te daré el derecho. Y eso va a hacer que el mundo en esa época, el mundo real de los abogados, no opere de la manera que nosotros quisiéramos. Ahora, en lo que tiene que ver con este tema, lo importante es comprender esto, el trabajo constitucional que se desarrolló en esa época. Y vamos a mirar varias cosas. Uno, nosotros no teníamos una constitución contenciosa, para utilizar ese término, como hoy en día sí la tenemos. Uno. Dos, nosotros no teníamos propiamente una jurisdicción constitucional, como hoy sí la tenemos. Los conflictos constitucionales eran resueltos por la Corte Suprema de Justicia a través del ejercicio del control constitucional de la ley. Ahora, aquí ustedes lo que se tienen que preguntar, porque nosotros los abogados y los estudiosos del derecho constitucional nos sentimos muy felices cuando afirmamos, en Colombia existió un control judicial en relación con la función de la función legislativa a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 3 de 1910. Otros autores, incluso muy connotados como el doctor Ortiz, señalan que eso existía desde 1853. Graso error. Yo creo que aquí lo que se tiene que preguntar un abogado desde el punto de vista no solo normativo, sino desde la sociología del derecho es si realmente ese trabajo constitucional fue valioso, fue digno, fue operativo y permitió que el estado de democracia realmente se materializara en nuestro país. Y miremos que no fue tan exacto. Me explico. La Corte Suprema de Justicia siempre entendió que el control judicial de la ley era algo más parecido al examen de legalidad que ella misma hacía respecto del recurso extraordinario de casación. Es decir, equiparó un asunto constitucional con una revisión de lo legal. Y eso fue nefasto. Otra consideración que narran muchos autores, muchos investigadores, fue su excesiva morosidad. Un asunto constitucional podía demorar en la Corte Suprema de Justicia cerca de 15 años. Dramático, muy dramático que la justicia se tome ese tiempo, y más la justicia constitucional. Pero la Corte Suprema, en su Suprema Justicia, entendía que esos asuntos pues podían tardar 15 años. Otra situación real que se vivió en esa época, al finalizar esos 10 o 15 años, era costumbre, era cotidiano que la Corte Suprema de Justicia dictara sentencias inhibitorias. Craso error. En una sentencia de Carlos Gaviria Díaz, muy hartiana, es decir, cuando hablo de Hart,
muy hartiana por lo demás, señalaba entre otras cosas que los jueces están hechos es para decidir. Uno no puede tardarse 15 años para decirle al pobre ciudadano, al usuario de la administración de justicia que hizo un mal una demanda y que por eso la va a despachar a través de la figura de la inhibición. Pero en esa época era así, se tenía que hacer de esa manera. Y eso fue un desencanto para los mismos propósitos de la manera que Kelsen concibió lo que era el trabajo de un legislador negativo. Un asunto mucho más triste. La defensa judicial de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, porque son conceptos diferentes, era absolutamente escasa o mejor, inexistente, por muchas razones. Algunas de ellas porque cuando se construyó la Constitución Nacional, el señor Caro siempre quiso despojar del texto definitivo todos aquellos artículos que se referían a los derechos y libertades individuales, con mucha más razón a los llamados derechos sociales en esa época. Y fue, en suma, una carta bien tacaña en la consagración de derechos de libertad y derechos sociales, que era pues lo que se venía gestionando en esas épocas. Eso significó muchas cosas, que fueran desconocidos, muchas veces violados o amenazados. Una época muy dura vivió el país durante la administración del señor Turbay Ayala, quien a través de la denominada Declaración de la Doctrina de la Seguridad Nacional, copiando lo que estaba ocurriendo en el sur de Latinoamérica, propiciara muchos conflictos que derivaron con la violación permanente de los derechos de las personas. También hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la formación jurídica, nosotros los abogados de esa época jamás estudiamos ni las cartas de derechos, y mucho menos los mecanismos de interpretación de esas cartas de derechos. Si nos ponían, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, yo creo que lo podíamos leer de la misma manera que se leía en esa época y se usaba el directorio telefónico. Era absolutamente una situación alarmante y un estado absoluto de ignorancia. En un texto que narra la historia de los derechos fundamentales en la primera etapa de nuestra era constitucional actual, Manuel José Cepeda Espinosa señala que una vez se puso en vigencia la Constitución Política de 1991, se realizó un examen a todos los jueces de la República sobre derechos humanos y que todos se rajaron. Miren entonces cuál era la situación delirante de esa época. Teníamos nada. No teníamos una acción de tutela ni siquiera parecida a la actual, a pesar que Colombia como Estado, como sujeto de derecho internacional, se había comprometido a tener un mecanismo de protección celero, rápido e informal. Basta simplemente leer el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para entender cómo Colombia en esa época siempre desatendió ese mandato que él mismo suscribió como Estado, como sujeto de derecho internacional. Lo único que podíamos nosotros decir que había algo parecido era con la consagración desde el punto de vista legal de una figura que todos conocemos como el habeas corpus. Pero el habeas corpus tampoco funcionó porque, digamos, sin mayor remordimiento, Colombia nuevamente, a pesar de haber suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, al estar regido de manera permanente por los estados de anormalidad, a través de la figura de estados de anormalidad, la acción de habeas corpus siempre
resultó ineficaz a la hora de atender las permanentes violaciones, desaparecimientos y encarcelaciones que se vivían en esa época. Eso no servía para nada. Finalmente puedo decir que habían unas acciones populares que estaban descritas en el Código Civil. Fíjese que es el acto de ignorancia de la jueza que resolvió la sentencia T-406 del 92, que es el Tribunal de Bolívar, que dice, ustedes tienen un mecanismo de defensa que son las llamadas acciones populares, pero desde luego es que las llamadas acciones populares tenían otro objeto en el Código Civil y el legislador solamente se vino a ocupar del tema, es decir, regularlo a través de la Ley 472 de 1998. Pero fíjense las monstruosidades que se hacen en esa época, incluso en los albores de la nueva época constitucional. En síntesis, entonces, ustedes lo que van a encontrar ahí es que el trabajo jurídico en materia constitucional se rajó. Y por muy honorables que ustedes le escriban a los señores magistrados o que sus antepasados le endilgaran tan emblemática circunstancia a los magistrados de las altas cortes, el trabajo fue absolutamente deplorable. Tal vez en lo único que sirvió el trabajo de control constitucional por vía automática fue respecto de la declaración de inexequibilidad de la ley aprobatoria sobre el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia. También de manera excepcional se puede consignar que a través de decisiones muy valientes, pero muy divididas, de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, finalmente se aprobó la convocación a un proceso de elección y ulterior trabajo de la Asamblea Constituyente, que ya dejó de llamarse Asamblea Constituyente para denominarse Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia simplemente dijo que la expedición de una nueva constitución solamente podía durar 5 meses, y fue como una pequeña trampa que le colocaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a lo que se venía más adelante. Entonces, quisiera escucharlos si ustedes han comprendido de una u otra manera lo que trato de transmitirles. El trabajo jurídico constitucional bajo la égida del régimen de Caro y Núñez fue un fracaso. No existió por muchas razones, entre otras y pocas las que nosotros o las que les he expuesto hasta el momento. Los escuchan en sus inquietudes y en sus apreciaciones personales. Doctor, pero con todo esto lo que usted menciona, esta Constitución de 1886 fue una Constitución que tuvo un periodo de vida aproximadamente de 100 años. ¿Sí? Y si se dice que las constituciones o las leyes obedecen a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la sociedad, y debido a eso es el dinamismo propio de las leyes. Las leyes tienen que ir conforme a esas necesidades sociales, tienen que ir avanzando de acuerdo a las necesidades que están surgiendo en la sociedad. ¿Qué sucedió? Que esta Constitución tuvo tanto tiempo vigente y no fue de una otra forma cambiada o modificada por otra Constitución con mayor anterioridad a la Constitución de 1991. Cosas. Cuando usted se refiere a la ley, en el Estado de Derecho hay un artículo del Código Civil, específicamente el artículo 4, que define el Código Civil. ¿Por qué alguno de ustedes no me lo ubica? Lo leemos en este momento. Artículo 4 del Código Civil. Capítulo 2 de la ley. Artículo 4. Definición de la ley. Ley es una declaración de voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar.
Muy bien, muchas gracias por el apoyo. Fíjense que en ese concepto sobre la ley se dicen una cantidad de cosas que son irreales a mi modo de ver. Primero que es una declaración de la voluntad general. Hoy está más que demostrada que la expedición de leyes tienen nombres y beneficiarios concretos. Son muy pocas las leyes que de verdad cumplen con un propósito de servir a todos los miembros de la comunidad. Es más, algunos estudios de sociología jurídica que se han hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, en especial por un sociólogo norteamericano que se llama Wooding, que escribe el derecho al revés, no que escribe, perdón, el derecho SA, tendría que recordar el nombre, sostienen, entre otras cosas, que la ley finalmente es un trabajo que se realiza en la oscuridad o en la penumbra porque siempre va a favorecer diferentes intereses de clase. Para no ir más lejos, ustedes pueden analizar que las reformas que se hicieron al proceso ejecutivo en materia civil fueron o tuvieron un autor en la penumbra, que fue el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, en fin. Por otro lado, también deben de tener en cuenta que ustedes dicen, en ese momento, la idea que se tiene sobre la ley es una idea absolutamente reglada o de orden prescriptivo, es decir, que se comporta como un verdadero silogismo jurídico y se le asignan unas consecuencias en ese mismo orden de ideas. De ahí que la Corte siempre castigó o penalizó los recursos de casación y los propios demandas de inconstitucionalidad que se presentaban cuando los actores o los abogados no satisfacían el requisito de la proposición jurídica completa. A hoy, si ustedes examinan examinan la ley, yo quisiera preguntarles si existe un concepto así de la ley en la Constitución política. O mejor, ustedes que son abogados de la Constitución política de 1991, ¿qué concepto manejan sobre la ley? Bueno, ¿puedo pedir la palabra? ¿Quién habla? Catien. Chen. Habla, Catien. Habla, por favor. Pregunto, ¿en la actualidad la Constitución tiene un concepto? No se escucha muy bien, perdón. Pregunto, ¿en la actualidad tenemos un concepto sobre la ley tal como ocurría en la legislación ordinaria anterior a nuestra Constitución? Pues creería que no, porque fue precisamente por No eso me hable que... de creería, doctora, me coge de la Constitución y ese creería suena como a las respuestas que dan las reinas en Cartagena. Coja la Constitución, por favor, y dígame, Listo. ¿no hay un concepto o sí hay un concepto? Y en estos días que voy a estar con ustedes los voy a molestar mucho. Que se vuelvan codigueros de alguna manera y que tengan siempre la Constitución a la mano. Si ustedes dicen que creería es porque que no hay, es porque no hay. Efectivamente, en la Constitución Política de 1991 no hay un artículo que se dedique a definir qué es la ley. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tiene dicho que hay dos conceptos de ley implícitos en la Constitución Política de 1991. Uno es el criterio formal y el otro es el criterio material. Esos conceptos tienen que estar muy bien manejados por ustedes a la hora de resolver asuntos concretos relacionados con la inactividad de la administración, porque es que la inactividad de la administración puede superarse a través de la acción de tutela por violación de gracia del derecho de petición
o a través de la acción de cumplimiento descrita en el artículo 87 superior y desarrollada en la ley 397. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ser muy concretos en saber que la Constitución política no define la ley, porque es que no define la ley, pero sí tiene Una desde pregunta, el doctor. acto interpretativo de la Corte Constitucional dos conceptos sobre la ley, en sentido formal y en sentido material. ¿Estamos? Bueno, y como ustedes Una son pregunta. abogados de esta época, tienen que ir un poquito más allá y preguntarse sobre el concepto de la ley en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces los exhorto para que algunos de ustedes se pongan el trabajo, sobre todo porque ustedes están en derecho administrativo, para que de alguna u otra manera tengan que mirar el concepto de ley en el sistema interamericano de derechos humanos, porque va a ser muy valioso a la hora de resolver asuntos de derecho policivo o de derecho sancionador administrativo, ¿ok? ¿Les parece? Y si yo les pregunto a ustedes, queridos colegas, ¿cuántos tipos de leyes conocen? O sea, hablo de cuántos tipos de leyes conocen. Profesor, en lo que a mí respecta, tengo conocimiento de dos tipos de leyes desde nuestra Constitución, que son las leyes estatutarias y las leyes orgánicas o leyes ordinarias. Gracias, Germán. Kelly, ¿cuántos tipos de leyes existen en la Constitución? Sí, pues en efecto también las estatutarias, las orgánicas, pues no sé exactamente si las leyes marco o cuadro. Las leyes marco cuadro no existen. Existen las leyes generales, artículo 150, numeral 19. Literal. Entiendo. Te repito, la denominación leyes cuadro o marco Sí, no entiendo, doctor. existen en la actual Constitución. Ok. Existen las leyes generales, artículo 150, abres la Constitución, ¿vale? Abres la Constitución. Siento defraudarlos, hay 26 tipos de leyes. Entonces, para su trabajo como abogados, tienen que aprender a diferenciarlas de la siguiente manera. Por favor, toman nota. 1. En razón a su evolución histórica. Tomen como ejemplo las leyes estatutarias y se preguntarán, ¿las leyes estatutarias existían en la anterior Constitución? Y la respuesta va a ser negativa. No, las leyes estatutarias son una creación de la Constitución vigente que hacen parte de algunos de los acuerdos que suscribió el gobierno nacional de la época con algunas organizaciones armadas al margen de la ley que hicieron parte del Acuerdo de Nariño, entre ellas el M-19. Por eso tiene esos temas. ¿Listo? Entonces, 2. Ustedes se preguntarán, las leyes también las puedo diferenciar teniendo en cuenta su origen e iniciativa legislativa. Si un candidato al Congreso de la República expresa en plaza pública, si salgo vencedor en esta campaña electoral, presentaré una ley que cree el Ministerio de la Mujer. La respuesta técnica, ¿cuál será? Es derecho administrativo, ¿no?
Ustedes le tendrán que contestar, candidato no hable carreta, que ese tipo de leyes que se refieren a la reestructuración de la rama ejecutiva del poder público en el nivel nacional es por iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Estamos? También ustedes dirán, ¿cómo puedo diferenciar las leyes desde el punto de vista procedimental? Es decir, Ley Quinta del 92 y otras tantas. Entonces ustedes dirán, hay un procedimiento legislativo ordinario, hay un procedimiento legislativo especial y un procedimiento legislativo que se originó en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, y eso se conoce como el fast track. Y por último, ustedes, por favor, consígnenlo. Dirán, ¿puedo diferenciar una y otra ley en los términos del control judicial? Entonces, habrán algunas leyes o proyectos de leyes que tienen revisión automática, como los proyectos de leyes estatutarias y las leyes aprobatorias de Estado, aprobatorias de los tratados internacionales, como otras que solamente se pueden hacer a través del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, aprovechen ustedes para repasar todos esos temas. ¿Estamos? Vámonos a lo que sucede con el régimen constitucional, porque tenemos que acabar el tema o acabarlo. Miren, ese señor que sale a la izquierda es el maestro Ciro Angarita Barón. ¿Ustedes ya tienen alguna idea de lo que es un Estado social de derecho? Por lo menos tienen que tener en cuenta algunos de sus contenidos. Y eso significó un cambio en el paradigma del manejo de las funciones que se derivan del ejercicio del poder público en Colombia. 2, los jueces van a cumplir un papel protagónico, un nuevo rol en la distribución de la justicia. Ya no van a ser unos invitados de piedra. Y para cumplir con ese nuevo rol, fue necesario que se construyeran unos elementos artificiales, como fue en su época la interpretación por vía de la conexidad. Hoy en día ustedes ni se atrevan a decir que uno de los métodos de interpretación de las cartas de derecho es la conexidad. Y me dirán, pero es que aquí en Cali o en La Guajira todos los jueces hablan en conexidad. Pues eso es un acto de ignorancia. Lean la sentencia T-760 de 2008, por favor. Y en esa sentencia encontrarán que ese criterio de conexidad fue válido para los inicios de la nueva era constitucional. Es tanto como si les dijera yo a ustedes que un celular hoy en día tiene que necesariamente tener una antenita como la tenían en el pasado. Hoy en día los celulares son otra cosa. Bueno, muy bien. También tienen que tener en cuenta lo siguiente, compañeros, y es que la jurisprudencia, y sobre todo la jurisprudencia a nivel constitucional, es de orden vinculante. Es que lo que ustedes van a encontrar en esto que me parece importante tenerlo en cuenta. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia en su trabajo constitucional fue muy débil y todo lo destrozaba. La nueva Corte Constitucional comienza a hacer un trabajo diferente. Estamos, por ejemplo, hoy viviendo bajo la figura del artículo 215 de un estado de emergencia. En el anterior sistema constitucional siempre vivimos porque no había ningún problema. Y hoy, cuando se someta al escrutinio de la Corte Constitucional, va a ser muy diferente ese juicio de constitucionalidad, porque no solamente se va a hacer un juicio formal, sino también un juicio material sobre el decreto legislativo y los demás decretos de estado de que se han dictado con fundamento en el artículo 215.
Piensen, por ejemplo, qué tiene que ver enviar a los pobres a Colpensiones y solamente dejar a los ricos fondos privados de pensiones con el manejo de las pensiones que se pueden construir más allá de un estado, de un salario mínimo. Eso tiene algo que ver Es conveniente. con el tema estructural, con el tema directo, y la Corte ahí va a hacer un control constitucional fuerte. También tienen que tener en cuenta que en los albores, ojo, en los albores, el control constitucional en Colombia, es decir, los señores que están en esta fotografía y los funcionarios judiciales que apoyamos ese trabajo, construimos una serie de líneas jurisprudenciales que permitió morigerar las estrictas exigencias que había soportado el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y el proceso de admisión de demandas de inconstitucionalidad. Entonces, eso lo hace, digamos, la primera Corte Constitucional, o la Corte Garantista, como ustedes la llaman. Cuando ustedes me hablan del trabajo judicial, no piensen que la justicia es una vieja ciega, no. Digamos, en la nueva era constitucional, piensen que el juez constitucional, cuando es serio, es un juez que se concibe como Hércules en la literatura constitucional. Eso es lo que tienen que tener presente de ustedes, señores abogados. Hércules representa fuerza, fortaleza y vigorosidad para defender las cartas de derechos. De ahí que hubiera sido importante que ustedes leyeran los apartes de la sentencia que habíamos comentado, la SU 778 de 2014, si mal no recuerdo. ¿Lo tienen presente ahora sí? Bueno, muy bien. Ahora quiero pasar a algo que está ocurriendo en nuestra época, que yo lo voy a resumir de una sola manera. Si bien es cierto, la vida es una tragedia, una hermosa tragedia como la que se narra en La vida es bella, no es menos cierto que en nuestro país existe como un proceso de contrarreforma constitucional implícito. Algunos expositores se rasgan las vestiduras señalando que la Constitución puede ser reformada únicamente a través de los mecanismos previstos en la Constitución. Eso no es tan exacto. La Constitución se puede reformar e incluso eliminar por vía de la interpretación. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Oscar José Dueñas señala, entre otras cosas, que es la forma como el sistema judicial opta con la ideología imperante de la época, que es un modelo absolutamente neoliberal. Entonces, digamos que los grandes desafíos que se van a presentar en el derecho constitucional y en el contencioso constitucional tienen que ver con un asunto de orden ideológico. En segundo lugar, la Corte Constitucional de un tiempo para acá se ha atribuido la nefasta tarea de volver a las viejas costumbres de la Corte Suprema de Justicia, haciendo más exigentes los requisitos de admisión de las demandas de inconstitucionalidad. Si a ustedes les toca hacer un trabajo de grado, lo que sea, sería bonito que alguno de ustedes se dedicara a explorar ese tema. ¿Cuántas demandas de inconstitucionalidad se presentaron en Colombia en los últimos 5 años? ¿Cuántas fueron admitidas? ¿Cuántas fueron inadmitidas? ¿Y cuántas fueron rechazadas? O en caso de haber sido admitidas, ¿cuántas llegaron a una decisión de fondo? Y se van a encontrar con unas prácticas muy parecidas a las existentes en el modelo constitucional anterior. Tenemos otro problema, y es la expansión burocrática de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional comenzó con 9 magistrados
2 magistrados auxiliares por despacho y algo más o menos parecido a 8 o 10 funcionarios. En la Corte Vieja todo el mundo sustanciaba. La única diferencia era los salarios. Pero es que esa Corte trabajaba arduamente. Si ustedes miran el número de sentencias que producía la Corte, sobre todo la primera Corte Constitucional, hasta el año 2000, encontrarán que se llegó incluso al 2000 y pico de sentencias al año. Si ustedes revisan el trabajo constitucional de esta Corte, es un trabajo muy reducido, porque primero, no dejan pasar las demandas de inconstitucionalidad. Y en segundo lugar, no seleccionan casi expedientes de tutela. Entonces, ustedes lo que van a encontrar ahí son esos déficits que se premian, como lo acaba de hacer el gobierno nacional, con la ampliación de la Corte Constitucional en un lugar donde ni siquiera caben ya los funcionarios, solo con el único propósito de hacer como un acto de congraciarse con los magistrados de la Corte Constitucional, que van a tener que revisar los decretos del presidente. Otro problema grandísimo que vamos a tener es el relacionado con las nuevas técnicas interpretativas de los derechos prestacionales. Se han ideado especialmente un señor muy malvado, que es el señor Bernal Pulido, magistrado de la Corte Constitucional, algo que se llama el test de resiliencia. Quiero contarles que ese test no hace nada diferente que reducir los ámbitos de procedencia exitosa de la acción de tutela frente a derechos de orden prestacional, como son, entre otros, la seguridad social, la educación, bueno, en fin, esos que ustedes conocen. Tenemos varios desafíos, que es hacer más igualitario la forma como se escogen las tutelas. Ahorita se está implementando un sistema digital que va a permitir de una u otra manera que esa forma de seleccionar los expedientes de tutela para su revisión sea mucho más democrático. En fin, digamos que si ustedes cotejan lo que pasaba en el pasado, lo que pasó al inicio y lo que está pasando ahora, tenemos una crisis en el sistema que puede llevarnos a sitios inesperados, como lo es el efecto mariposa. Ahora, lo que sí tenemos que tener presente, porque nosotros, bueno, por lo menos yo vivo de echar cháchara con el tema constitucional, pero ustedes sí tienen que producir productos constitucionales, bien sea conceptos, demandas, acciones, escritos, intervenciones. Entonces, por favor, tengan presente lo siguiente. En líneas generales, los métodos de interpretación son no lineales y son muy abundantes por los demás. Entonces, el acto discursivo o el acto argumentativo va a ser muy importante en estas épocas. Tienen que tener especial cuidado con su trabajo relacionado con el control judicial de las leyes. Tienen que mirar con detalle cómo son los niveles de intensidad del control constitucional en Colombia, que son ejercicios analíticos, donde así como algunos miembros de las parejas, existen los muy intensos, los no intensos y los poco intensos. Esa intensidad del control constitucional puede llevar a una u otra consecuencia. Los test son juicios analíticos, no son juicios deductivos exclusivamente. La modulación de las sentencias, bien sea en sede constitucional o en sede de revisión de tutelas, también es un ejercicio de orden analítico y procedimental. Y para eso ustedes van a tener que requerir, no de esta clase, sino de ponerse a leer un poquito al señor Robert Alexi,
que ha sido como el autor que más ha calado en los últimos tiempos, no solamente en la Corte Constitucional, sino en las Cortes Constitucionales latinoamericanas. Es de una gran influencia y ahí se utiliza la argumentación desde el punto de vista procedimental. En fin, ustedes van a estar enfrentados también a algo que se conoce como el control de convencionalidad, que sigue siendo arduoso en el debate, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia. Todos estos elementos que yo les quiero solamente mencionar acá tienen que ver con unas técnicas que antes no se usaban, como decía la parte primaria de nuestro análisis. En sede de tutela, quiero que ustedes tengan presente a este autor. Manuel Fernando Pinche, sin duda alguna, es el primer autor y escritor de derecho constitucional en Colombia. Tiene una virtud y es que estudió en la nocturna de una facultad de Derecho. Se hizo a pulso. Hoy en día él sí es doctor y les va a enseñar varias cosas. La técnica del precedente, porque digamos el precedente judicial en su aplicación tiene una técnica, la modelación y algo que haremos en la siguiente charla, que es el estudio del derecho a través de casos concretos. Muy bien. Esto era lo que les quería comentar a grandes rasgos en estos 90 minutos que ustedes me dieron la oportunidad. Van a tener la posibilidad, si así lo creen, necesario de leer pues el resumen de esta clase que está ya a su disposición para que de una u otra manera ustedes comprendan que estamos en otro modelo, con otros métodos que van a ser necesarios, no solamente para su trabajo constitucional, sino lo que es muy importante para su trabajo en el derecho administrativo y en el contencioso administrativo, porque hoy en día los jueces administrativos, la gran mayoría, o por lo menos donde yo ejerzo mi carrera, se comportan como verdaderos jueces constitucionales. Ojo con eso. Entonces le pido el favor que entre todos me ayuden a sacar unas conclusiones en 5 minutos y hemos acabado por lo menos de delinear la primera charla de este bonito encuentro académico. Los escucho y por favor tienen el uso de la palabra. Simplemente traten de utilizar la manito y yo voy mirando quién la pide para que se puedan abrir los micrófonos ordenadamente. ¿Listo? Elvia Liliana, Andrés y luego Andrés. Escuchamos a Elvia Liliana. Por favor, los demás apagan los celulares, los micrófonos. Están Elvia Liliana, Andrés Ballesteros, Don Freddy y Liliana Triana haciendo uso del derecho a la palabra. Los escuchamos. Elvia, tiene usted el uso de la palabra. Elvia, por favor. Bueno, ¿quién quiere abrir el micrófono? Andrés. Bueno, profe, buenas noches. Compañeros presentes también.
Bueno, como una de las conclusiones podemos evidenciar que la jurisdicción constitucional instaurada con la nueva Carta Política del 91, pues trata de mejorar un poco, pero persisten ciertas falencias, como lo muestra la sentencia de estudio, en el cual pues de hecho también se mantienen hasta la actualidad. Y pronto, más que una conclusión, también una pregunta para el profesor es, teniendo en cuenta los problemas que mencionaba, como la burocracia, como la falta de interpretación sistemática de nuestra Constitución dentro de la jurisdicción, en especial en la Corte, ¿cómo ve el profesor pues, la necesidad de una reforma a la justicia, en especial a la jurisdicción constitucional, teniendo en cuenta que persisten estas falencias y torna la tutela como la única herramienta que medio sirve dentro de todo este andamiaje jurisdiccional constitucional? Gracias, Andrés. Las reformas que se hacen en nuestro país son de orden orgánico y no tienen como propósito finalístico resolver problemas de orden estructural. Siempre ha estado en el debate o eliminar la Corte Constitucional para crear una sola Corte y volverla a lo que ocurría en el pasado, una simple sala, como también ha estado en el debate modificar el proceso de selección de los magistrados de la Corte Constitucional. Cualquiera de estas reformas resulta de poca monta si en verdad en nuestro país no existe una cultura para que se mejoren las prácticas de algunos magistrados que trabajan en los órganos de cierre. En la Corte Constitucional, por ser un órgano contramayoritario, lo que se ve venir es que una vez culmine el periodo institucional de algunos de los magistrados, especialmente de un magistrado muy liberal, se va a convertir en una corte muy conservadora en la lectura de cartas de derechos. Entonces, si ustedes me hablan de un proceso de reforma institucional desde el punto de vista orgánico de la Constitución, orgánico de la Corte Constitucional, perdón, yo puedo responder señalando que no va a lograr los fines que nos propongamos como comunidad, porque siempre habrán de prevalecer unos intereses de sectores muy reducidos de la sociedad de quitarle el ya escaso poder que tiene nuestro Tribunal Constitucional. Escuchamos entonces a otro compañero que quiere intervenir. Olga, ¿quiere intervenir? Buenas noches. Pido disculpas, llegué tarde a la reunión y pues tuve inconvenientes para conectarme. Pues no, respondiendo pues a las conclusiones, para mí pues es evidente que hubo un cambio de paradigma donde nos enfrentamos a lo que donde usted había dicho un juez que pasó a ser un juez crítico, algo que tuvo que cambiar varias generaciones realmente a que toda la rama judicial, los litigantes y todos, el ciudadano en general comprendiera que ya la Constitución era la gran avante, la que debería de primar. Y por eso, pues, fue un cambio que ha sido, me parece que lento, pero que en las pocas veces que han dado esos avances, ha sido de gran importancia. Aquí el paradigma es, realmente la ley es válida, ya no solamente es por quien la hace, sino que por la finalidad que busca proteger y a quienes impacta. Y ese es un proceso que es netamente crítico del juez, quien realmente se vuelve no solamente el ejecutor de la ley, sino un creador de derecho.
Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Joan Sebastián, ¿cómo vas? Doctor, pues en realidad yo pienso que la Corte en la actualidad es una Corte totalmente dinámica. Ese dinamismo pues fue gracias a hechos sociales que se presentaron para aquella época, ¿cierto? Y en realidad quien tiene la mayor potestad y la carga y responsabilidad de la protección de derechos fundamentales es la Corte. Entonces, es aquella que nuestra Constitución le otorga esa posibilidad de interpretar el dinamismo social, cómo actuamos, cómo se va moviendo el derecho a través del tiempo con el nuevo desarrollo y las tecnologías avantes, ¿cierto? Y es por eso, pues, que pasa de ser una boca de la ley a tener en realidad cerebro, ¿cierto? No ser una simple grabación de la ley, sino pasar a tener un criterio totalmente autónomo y real de los hechos en nuestra sociedad. Bueno, muy bien. Bueno, como ya estamos volados del tiempo, digamos lo siguiente. Primero que todo, agradecerles a ustedes su presencia en este módulo. En segundo lugar, pedirles el favor que traten de hacer una breve y muy breve, yo diría que en 2 hojitas, descripción de lo que fue este primer módulo y remitirla hasta donde les sea posible a la plataforma de la universidad para fines estrictamente evaluativos desde lo cuantitativo, me refiero yo, para que la universidad observe que ustedes han mostrado el interés necesario para conocer de estos asuntos, de haber analizado el material que se les ha asignado y poder pasar al módulo siguiente. Quiero contarles que el módulo siguiente es mucho más técnico de lo que ustedes se imaginan y tenemos que también tener algunos soportes en su lectura. Luego yo voy a tratar de enviarlos mañana a primera hora para que sigamos con esta misma rutina, si les parece. Vuelvo a señalar, aquí no se trata de ser los campeones en leer todo lo que yo les pido. Sé que habrá estudiantes y compañeros que tengan mayor facilidad por razón del tiempo y otras consideraciones. Entonces, yo creo que esta dinámica de la clase les va a permitir mejorar en el crecimiento de su criterio jurídico. No siendo más el objeto de la presente clase, quiero entonces darle las gracias. Nos volvemos a ver el día miércoles a las 7:30 de la noche. El tema tiene que ver con el estudio de casos, que es algo muy puntual y muy técnico lo que les quiero decir, y ya nos va a llevar de cara a lo que se llama el contencioso constitucional desde el punto de vista técnico, valga la redundancia. ¿Ok? Profesor, disculpe, una pregunta. Si me quedó claro, es una descripción del presente módulo, es un resumen de lo que hemos visto en las Sí, dos la clases. pueden hacer una, 2 hojitas, 3 hojitas. Listo. No se vayan a extender en hacer un tratado. Sí, simplemente entre los aspectos que se analizaron, me parece oportuno señalar mi posición jurídica respecto de tal tema. Y la escriben, pero no se van a poner a hacer un trabajo escolar. Ya estamos en la época del posgrado, ¿sí? Sí, señor. Entonces, donde ustedes crean de todo lo que han trabajado hasta el día de hoy, de este módulo conmigo, en una hojita, máxima 2 hojitas, la mandan y la tienen ahí. Cosa de Para que entonces subirla a la plataforma. y entonces si ustedes me dicen, ¿y cuál es el tiempo límite? Doctores, ustedes saben que lo mejor que les puede pasar es que el día que terminemos este módulo, que va a ser de este Estemos al sábado día a con 4 días, ya tengamos notas, ya tengamos absolutamente todo y podamos darnos un abrazo virtual
que nos permita festejar este nuevo logro académico de ustedes. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Doctor, o sea que... Una pregunta. ¿Usted envía algún link para subir el ejercicio, lo de las 2 hojitas? ¿O abre lo del primer módulo, la primera Sí, yo lo actividad? voy a abrir, lo abro mañana. Sí, Y señor. entonces ustedes pues traten de hacerlo. Vuelvo a insistir, no se pongan a hablar de todo. Un solo tema, un solo tema. Si van a coger, por ejemplo, la ley, la sentencia T406 de 92, ahí hay como 20.000 temas. Cojan uno, el que más les gustó, en el que más se sintieron fuertes. Y dicen, mire, esto me quedó de la sentencia tal y mi posición es esta. Sí, me voy a entender. O la película, de esto me sirvió y articula con la clase por A, B, C y D, y esta es mi posición jurídica. No necesito los trabajos así que piden los académicos de 50 hojas, normas no sé qué cosas. No, yo quiero es explorarlos a ustedes mismos. ¿Cómo se sintieron hoy en la clase, doctores? Muy bien, profesor, muchas gracias, de verdad, muy amable. No. Muy bien, profesor, muchas gracias. Me parece muy práctica para llevarla al diario vivir de nuestras profesiones. La verdad, uno en derecho no se las sabe todas y hoy he aprendido bastante. Muchas gracias. Profe. Muy dinámica la clase realmente. Lástima que no estemos en vivo y en directo porque la pasábamos más rico. El viernes vamos a hacer el ejercicio de Alicia. Quiero que se lo gocen. Ya les iré contando el miércoles en la noche cómo es. ¿Listo? Les mandaré muchas fotografías y videos del caso de Alicia que han hecho en todo el país mis estudiantes. Dime, Leal. La verdad, queda uno, no sé si sea la percepción mía o la de los demás compañeros también, pero nos quedamos muchas veces cortos de conocimientos y pues a veces queda uno como con ganas de conocer más, de leer más, de saber en dónde Bronca que está. llaman, bronca. Sí. Claro, y ¿dónde encuentra uno tanta información? Por lo menos estábamos todos volando sobre las clases de normas que hay y todo el mundo creo que de decir que sabemos 26, no, grave. Mira, la primera recomendación es que renuncien a sus trabajos, preparen la clase de Caracol Estéreo y por la madrugada se pongan a estudiar. Eso no se preocupen. Los abogados, creo yo, ¿no? Salvo los genios, nos armamos, como decía Francisco de Asís, paso a paso, piedra a piedra, no se preocupen. Si hay que leer, la recomendación puntual es traten de leer sentencias, artículos muy cortos, no los grandes tratadistas, no se junten mucho con los penalistas que tienen mucha retórica y verlos crecer a ustedes es muy bacano. Lo digo porque en estos años de academia, ver a mis estudiantes crecer y sobrepasar muchas de las metas que yo me tracé como abogado es muy bacano. Y espero que ustedes también las cumplan. De hecho, en mi oficina profesional está conformada por más alumnos o exalumnos que cualquier otro proceso selectivo. Y verlos crecer, hacer sus especializaciones y maestrías es muy bacano. Entonces, Jaime, no se preocupe, usted es un hombre joven, tenga simplemente como en sus hábitos estudiar una hora diaria, no mucho derecho, lea otras cosas y sobre todo teoría del derecho. En la siguiente sesión, ustedes lo van a observar. Profe, muchas gracias por la clase interesante, mucha libertad, mucha tranquilidad. A veces uno en este tipo de actividades entra con cierto temor frente a la posición del docente, pero aquí uno puede estar tranquilo del comentario, de la participación,
y ahí es cuando va fluyendo esa libertad en donde encuentra uno la información y la sabiduría. Hoy tengo claro un tema que me lo despejó usted. Yo venía hace días por mi trabajo, litigo mucho, tengo que estar mucho en temas constitucionales, administrativos. Otra de las especializaciones, yo soy procesalista, pero quería estudiar Derecho Administrativo porque estoy pegado a ese tema y he venido aprendiendo gracias a personas como los colegas y compañeros y ahora en el estudio. Pero mi gran temor hoy se encuentra fundado en que estoy viendo muy preocupado la crisis que está sufriendo la Corte Constitucional, y de hecho usted lo acabó de decir, hay fallos que para mí son unos desaciertos enormes a ese gran logro que había hecho esta Judicatura Constitucional de la vieja guardia, en donde nos había establecido unos procedimientos, la defensa de los derechos fundamentales, pero fallos como el famoso fallo a través del cual la Corte se inhibió para definir la violación de los derechos adquiridos en el tema cuando se desconoce el régimen de transición creado por la Ley 100 del 93 y a través de un acto legislativo vuelve y se desconoce y se cambian las reglas de juego de las personas. Ese para mí es un fallo muy doloroso en el cual no entiendo por qué la Corte Constitucional decide inhibirse. Fallos precisamente como los que tienen que ver con el tema de la contratación pública, en donde muchos colegas acudían a través de la acción de tutela para atender la violación al debido proceso, en ese que ha sido denominado el proceso precontractual, que es un proceso fijado en la Ley 80, en la Ley 50 del 2007 y sus demás normas reglamentarias, y la Corte saca la tesis de que en definición de ese debido proceso, sencillamente dirímalo en el Consejo de Estado, en el Tribunales Administrativos, donde sabemos, como bien todos lo sabemos, una demanda administrativa en ese entonces de una acción precontractual que se alega a través de la nulidad y restablecimiento de derecho precontractual. Fácilmente aquí en el Valle puede durar entre 6 y 9 años. O sea, no hay coherencia de esa antigua defensora constitucional del debido proceso a fallos como estos. Definitivamente sí hay una crisis conceptual, más aún cuando usted está aclarando que hay corte conservador y hay corte liberal, cuando la corte debería estar por fuera ya de esas situaciones desde el punto de vista práctico. De verdad, muchas gracias, profe, por darme esas claridades. Tenía esa duda, creía que estaba viendo mal el panorama, pero creo que sí vamos para una crisis que va a requerir una reforma fundamental. Muchas gracias, Germán. ¿Quién más y nos despedimos? Bueno, no siendo más el objeto de la presente, dime. Profe, no, muchas gracias. Sumado a lo que ya dijeron los compañeros, muy interesante el método de la película y de la lectura referente al caos, porque realmente, como inicia la lectura, este es un sistema complejo jurídico el colombiano que tiende mucho al límite del caos absoluto. Y nosotros como futuros administrativistas tenemos que pensar en soluciones complejas porque el sistema jurídico actual es muy complejo, en especial la jurisdicción constitucional, ¿sí? Entonces, gracias por esa invitación de pensamiento paralelo. Hasta la imagen final pensaría, no sé si nos incita a quitarle la cabeza a esos magistrados petrificados a través de nuestro trabajo constante. Muchas gracias. Por lo menos es una orden cambiar la figura de la viejita Temis por la figura de un juez poderoso. Y si hoy no tenemos buenos jefes y jueces, muy seguramente ustedes serán una buena reserva para que nutran la judicatura y así va a ser. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los compañeros, muy amables. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, amén. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias. Feliz noche, chao. 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 Gracias. Gracias. Chao. Hablamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan buena noche.
mami.